Hola yogis, buenas tardes. Es jueves, son las 8 y es hora de nuestro directo de Q&A, preguntas y respuestas sobre dolor de hombro. Me espero un momentito a que os vayáis conectando y bienvenidos a los que vais apareciendo por aquí. Me queréis, si os apetece, me podéis decir desde dónde os estáis conectando. Eh, Hoy voy a contestar a vuestras preguntas sobre dolor de hombro. He recibido unas cuantas consultas y me ha sorprendido, de hecho, la cantidad comparado con las rodillas, que suele ser un tema bastante concurrido para profes de yoga. Así que vamos a ver qué pasa con los hombros. Vale, entonces me espero un momentito a que os conectéis. Mientras tanto, os recuerdo que el 6 de abril abren inscripciones a mi curso online Yoga y Lesiones. Es un curso que imparto una vez al año y ya falta muy poquito para la próxima edición. Entonces, si queréis saber más sobre yoga y lesiones, podéis visitar el enlace en mi perfil. Tenéis ahí un montón de información al respecto. Y si tenéis cualquier pregunta, me podéis enviar vuestras consultas por mensaje privado. Tengo aquí a mi gata que se quiere subir. Siempre que me oye hablar, quiere participar. Venga. Entonces, vamos a ver qué preguntas he recibido sobre dolor de hombro en yoga. Vamos a empezar. Entonces, la primera pregunta que voy a contestar esta tarde es de P. Fagueda, que dice: tengo tendinitis calcificada desde hace 9 años con dolor continuo en mi hombro, pero intento hacer mi práctica a diario, puesto que si dejo de hacer, tal vez llegue un momento de no poder hacer prácticamente nada. Mi pregunta es: ¿qué asanas me conviene hacer? Hola, bienvenidos a los que estáis conectándoos ahora. Entonces, mi respuesta a tu consulta, Pi Fagueda, no sé cómo pronunciar ese nombre de perfil. Pau, creo que eres Paula Fagueda. En fin, mi respuesta a tu pregunta es que entiendo tu planteamiento y me parece sensato. Quieres mantener la movilidad en el hombro todo el tiempo que puedas y lo estás haciendo, realizando tu práctica a diario. Fantástico. Mi pregunta para ti es: durante estos últimos 9 años, ¿qué es lo que te ha ayudado con el dolor que tienes y con tu movilidad? Es decir, ¿has probado acupuntura, has probado fisioterapia, has probado con cambiar tu alimentación o otro tipo de tratamiento holístico? Te lo pregunto porque la patología que me mencionas, la calcificación del tendón en el hombro, posiblemente supraespinoso, es una patología crónica que no se conocen bien las causas. Quizás es genética y se debe a una sobrecalcificación. Entonces, a veces esto se puede ayudar un poco con tratamientos como son la nutrición, acupuntura, que interviene en la fisiología del cuerpo, y aparte de intervenciones manuales como masajes y también la movilización de los hombros que hacemos en yoga. Cuando sufrimos patologías crónicas, la verdad es que tenemos que empezar a abordar la patología desde con varias intervenciones, o desde intervenciones multidisciplinares, igual lo podemos llamar, ¿no? Y en vez que solo recurrir al yoga. Es decir, el yoga nos da movilidad, nos ayuda, pero en ese caso lo que estás padeciendo, digamos, no es una lesión, es una patología de causas desconocidas, y por lo tanto experimentar con diferentes tipos de... Ay, mira, me está llegando un mensaje, ahora te contesto. Experimentar con otros tipos de intervenciones es lo
quizás es algo que te puede beneficiar a largo plazo, porque es algo que tienes que cuidar a largo plazo, ¿no? Entonces, para tu autocuidado es interesante investigar qué otras terapias, aparte del yoga, te pueden ayudar a menguar los síntomas de la patología, ¿vale? Entonces, esto es lo que opino al respecto. Creo que no es tanto una cuestión de asanas, creo que en las asanas que estás haciendo, la movilización que estás ya haciendo por tu cuenta es fantástico, pero creo que quizás puedes investigar también otras maneras de intervenir sobre el problema, ¿vale? Ya que no es solo un problema funcional o mecánico, sino que intervienen otros factores. Y personalmente, a mí me ha dado muy buenos resultados para otros temas la acupuntura, porque interviene en la fisiología de nuestro cuerpo y por esto, si fuera yo en tu lugar, investigaría un poco con acupuntura y también me interesaría por la nutrición, ya que parece que puede quizás influir sobre esa patología. Nada, espero que te resulte útil mi comentario y me encantaría saber cuál es tu experiencia hasta el momento al respecto, qué es lo que has investigado o probado y qué es lo que te da resultado. Quería mirar el comentario de Flavia Daniela M, que dice: hola Julia, solo pasé a saludar, debo ir a trabajar ya que es tardísimo, solo quería decirte que amo lo que haces, ojalá quede grabado, sos una hermosísima yogini, gracias por todo. Ay, muchas gracias Flavia, sí, quedará grabado y lo podéis revisar después. ¿Vale? A ver, no hay más comentarios. Venga, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, una cosa que os quería comentar también es que dentro del curso Yoga y Lesiones, que empieza en breve, todas las semanas realizo Q&As sobre el temario del curso. Entonces, el curso viene con clases pregrabadas y después con Q&As como este, en el que voy resolviendo dudas, contestando a las preguntas, y el formato es muy parecido a este. Entonces, os animo a que os apuntéis al curso. Amar Abierto dice: una alumna manifestó dolor en el hombro izquierdo, más bien por debajo del hombro, con sensación de pesadez constante, molestia constante que aumenta con algunas movilidades variables. Me parece que viene más bien desde la zona del omóplato. Comenzó hace 7 días en un autoajuste de espalda que realizó recostada mientras elevaba los brazos. Practicamos pilates. No está utilizando peso ni resistencia externa y evita elevar los brazos por encima de los hombros. Tiene obesidad. Entonces, la pregunta es: ¿qué me sugieres con esta información? Le sugerí consultar a un médico si la molestia continúa una semana más. ¿Tú qué sugieres? Entonces, primero te quería decir, Amar Abierto, que todas las recomendaciones que le estás dando a tus alumnas me parecen súper correctas. Es decir, reposo durante el periodo de inflamación, que normalmente suele durar 15 días, 2 semanas, y si al cabo de ese tiempo la molestia continúa, pues le recomendaste que fuera a visitarse con un médico, que me parece súper adecuado y correcto. Y aparte que ahora en las clases, después de que se hizo daño, vas con mucho cuidado en limitar el rango de movimiento del hombro, de no trabajar con pesas ni con resistencias, etc. O sea, muy bien. Entonces, ¿qué te puedo decir aparte de esto? Entiendo que por lo que me cuentas, que la lesión que se hizo fue sin usar peso, sin que nadie la ajustara con una intervención manual, sino ella misma con el propio peso de su brazo hizo un mal gesto que le molestó el hombro. Y no sé si este mal gesto era tumbada en el suelo o de pie, pero entiendo que el brazo era libre, que no estaba levantando una pesa, que no había factores que podían realmente hacerle daño. Es decir, que parece que es algo bastante leve, por lo que entiendo. ¿Ok? Entonces,
ahora tenemos que esperar a ver si esto mejora con el tiempo o si se queda igual. Si se queda igual, ir al médico como tú le has recomendado y a partir del diagnóstico y las recomendaciones médicas sabrás cómo continuar. Entonces, ahora mismo yo creo que no hay más que decir. Esperar un poco a ver si esto con el descanso y reposo y sin forzar mejora, y si no, pues a ver qué dice el médico. A partir de sus recomendaciones también verás cómo adaptar la práctica. Es que a veces no hay más que hacer. Es posible que esa persona tenga hiperlaxitud articular y entonces cuando tenemos hiperlaxitud es muy fácil hacernos daño con gestos muy sencillos, porque los ligamentos, las que sostienen las articulaciones, se sobreestiran con más facilidad. Si esto fuera el caso, es probable que le recomienden fortalecer la musculatura de la zona una vez haya pasado la fase aguda, pero ahora que estamos en fase aguda es importante como respetar los tiempos tal y como estás haciendo, ¿vale? Siguiente pregunta. Vale, esta pregunta viene por Geraldine Uhart, espero decirlo bien, que pregunta, ¿puedes guiarnos así en omóplatos? Siempre me duele mucho el izquierdo, ¿vale? Entonces, si tuviera la oportunidad de hablar contigo, me gustaría saber más sobre qué es lo que te pasa, ¿no? En este breve comentario me comentas que siempre te duele mucho el izquierdo y intuyo que te refieres a siempre que practicas yoga, pero no lo sé seguro. Esto sería interesante saber si es una molestia relacionada con tu práctica y cómo realizas los movimientos, o si es una molestia que no se vincula con la práctica, ¿vale? Si no habéis visto mi píldora última al respecto, os la recomiendo porque en ella cuento la diferencia entre dolor de hombro relacionado con la práctica y dolor de hombro que se debe a otros factores. ¿Vale? Cuando es relacionado con la práctica es un poco más sencillo, normalmente suele ser como más puntual y relacionado con una incorrecta ejecución de las posturas, entonces más fácil de corregir. Cuando viene por otros factores externos a la práctica, como el caso de, ahora no me acuerdo, Pefageda, con la calcificación del tendón en el hombro. Claro, pues ahí es diferente la manera de intervenir porque no es un problema mecánico estrictamente, es más bien, tiene otros factores más complejos y entonces hay que abordarlo de forma diferente. Entonces, en cuanto a esta consulta sobre qué hacer con los omóplatos, si tu molestia en el omóplato tiene que ver con la práctica del yoga, es posible que se deba a una falta de estabilidad escapular, es decir, que los músculos que se supone que tienen que sostener tu cintura escapular en el lado que te molesta no están bien coordinados y por lo tanto te duele el hombro. Esto es mi suposición, ¿vale? Tendría que hablar contigo y saber más detalles de tu caso para ser más específica con mi respuesta. Entonces, si esto es el caso, significa que no estás activando correctamente la cintura escapular en posturas en las que apoyas el peso sobre las manos. Vale, pero esto tendría que confirmarlo contigo. Si esto fuera el caso, tendrías que aprender a coordinar los movimientos de los omóplatos para que se active la musculatura correcta y ver si esto te ayuda a sentir menos dolor. ¿Vale? Para esto lo ideal sería que pudieras practicar con alguien que sepa corregir la estabilización escapular y reentrenar tus movimientos. También porque si llevas mucho tiempo practicando de una forma que te hace daño, reaprender los movimientos de forma correcta tardamos un poquito más porque el movimiento que hacemos lo tenemos muy bien integrado. ¿Vale?
Pero bueno, esa es mi suposición en base a lo poquito que me has contado, pero espero que te haya servido o que sirva a los que me estáis viendo. Vale, veo que alguien dice, si el hombro está calcificado, ¿qué hacemos? Mira, lo hablé antes, al principio, fue la primera pregunta que contesté y entonces después te recomiendo que mires el replay de este vídeo, ¿vale? Siguiente pregunta viene de Germinando desde el MAT. Vale, entonces, una alumna manifestó que le dolían los hombros en posturas como Palankasana, no sé si lo pronuncio bien, la plancha o Adho Mukha. Resulta que revise el material del curso contigo, ahí es una alumna, y pues le dije que tomara reposo. Ella volvió a la práctica y ese día hice una práctica ajustando las asanas porque tengo varios pacientes en la sala de fisioterapia. Cuando miro a la chica, todas las posturas las hacía colocando el puño cerrado porque no le dolían las muñecas, sino los hombros. Estaba por escribirte acerca de esto. Pues repite el curso este año ya que puedes. Entonces, repitiendo, a mi alumna le duelen los hombros cuando hace Adho Mukha, la plancha y asanas donde debe apoyar las manos, solo que ella cierra su puño porque le duele menos el hombro. Y cuando hace las posturas con la mano abierta, le duele más el hombro. ¿Por qué no le duelen las muñecas y sí los hombros? ¿Cómo puedo ayudarla? Entonces, el por qué no lo sabemos. Podemos preguntar a ella si sabe algo más sobre su condición y considerando que estás en un centro de fisioterapia, probablemente se haya visitado con alguien ya sobre este dolor y te pueda dar información más específica al respecto. Pero por el momento, ella te está diciendo que cuando apoya los puños, el hombro o los hombros le duelen menos y cuando apoya la mano abierta, el hombro le duele más. Y entonces, en vez de corregirle y pedirle que abra las manos, vamos a respetar lo que ella siente que le ayuda en su cuerpo y la dejamos que practique con los puños cerrados. Una cosa que ocurre cuando utilizamos los puños en vez que las manos abiertas en estas posturas de apoyo en las manos es que el húmero y la cintura escapular se coloca de otra manera. No sé si lo habéis probado alguna vez, pero la estabilización escapulotorácica es más fácil, al menos en mi cuerpo, practicando sobre los puños que las manos abiertas, porque puedo mantener los hombros más abajo. Lo podéis probar vosotros también. Es un poquito diferente. Rotamos el húmero un poquito en rotación externa cuando apoyamos los puños y un poquito más en rotación interna cuando apoyamos las manos abiertas. Entonces, todo eso por decirte, déjala que practique como lo está haciendo. Esta manera le va a ayudar a fortalecer, tonificar esta zona. Probablemente le ayude con la estabilización escapulotorácica. Y una vez que tenga un poco más de fuerza, probamos de abrir las manos y ver si puede hacer las posturas sin dolor o con menos dolor. Pero quizás este pasaje de practicar sobre los puños le ayuda a fortalecer esta zona para que luego pueda practicar con las manos abiertas. Una cosa a la que he recurrido yo alguna vez en mi práctica es utilizar mancuernas, porque de agarrarlas con las manos en vez de apoyar los puños en el suelo. Esto ayuda también a fortalecer las muñecas, te da un puntito de inestabilidad que ayuda a concentrarse mejor en la estabilización escapulotorácica. Entonces, si en tu centro tenéis pesas distintas, puedes usar mancuernas apoyadas en el suelo para que ella pueda agarrar la mancuerna en vez que apoyar los nudillos en la esterilla, que aparte es incómodo y a veces deja marca, ¿vale? Y eso también ayuda a fortalecer la zona de los hombros y le damos un poco de tiempo para que esto vaya cogiendo fuerza, para que se acostumbre a hacer los movimientos y más adelante probamos a abrir las manos a ver si ha cambiado algo, ¿vale? ¿Qué más?
siguiente pregunta. Voy a mirar un momento los comentarios. Vale. La siguiente pregunta es de Nuandi, que pregunta, ¿cómo tratar el dolor cuando es por el nervio medio? Ok, entonces esto ya es una pregunta médica casi. Entonces, ¿cómo tratar el dolor? Primero, cuando somos profesores de yoga tenemos que recordar que no estamos tratando a nuestros alumnos, estamos ayudándoles a que puedan mantener una práctica aunque estén teniendo una lesión o un dolor, ¿vale? Porque el yoga nos trae un montón de beneficios y lo podemos siempre adaptar a nuestra condición física. Entonces, nuestro objetivo no es tratar a los alumnos porque no somos médicos y ellos no son nuestros pacientes, pero intentamos adaptar la práctica lo mejor posible para que les sea beneficiosa. Entonces, en cuanto a tu pregunta, Nuandi, sobre el nervio medio, pues tenemos que saber por qué el nervio medio está causando dolor. Lo que sabemos de los nervios es cuando están comprimidos, dan síntomas de dolor, ¿vale? Un nervio que da dolor es porque está siendo comprimido, chafado, pinzado, y esto es lo que hace que haya dolor, pero ¿por qué está el nervio medio de esta persona dando síntomas de dolor? ¿Cuál es la causa? ¿Vale? Cuando sabemos la causa podemos pensar de forma un poco más profunda sobre cómo vamos a adaptar la práctica. Solo con esto que me estás diciendo no es suficiente información realmente para pensar en qué podemos hacer. Lo único que podemos hacer cuando no tenemos información sobre la dolencia es minimizar, digamos, forzar la zona que está dando síntomas, ¿vale? Pues esto. Entonces, si el nervio medio está dando síntomas quizás en la muñeca o en el codo, pues evitar posturas que aumenten los síntomas de dolor. No apoyar tanto el peso sobre las manos, pero nos interesa saber por qué hay dolor ahí, qué es lo que está pasando, ¿vale? Y qué es lo que le ha dicho su médico, cuáles son las recomendaciones. ¿Le han mandado un tratamiento? ¿En qué consiste? ¿Vale? Entonces, todas estas son preguntas que podemos hacer a nuestros alumnos para conocer mejor su situación. Por ejemplo, cómo se manifiesta el dolor, desde hace cuánto tiempo existe, qué es lo que ha recomendado el médico, qué movimientos puede hacer esa persona, qué movimientos provocan dolor, ¿vale? Ese tipo de preguntas nos ayudan a entender mejor qué le pasa a esa persona para de ahí poder ver cómo tenemos que adaptar su práctica para no aumentar sus síntomas, ¿vale? Y también sería interesante saber cuál es el pronóstico, cuánto tiempo de rehabilitación o recuperación o qué es lo que le recomiendan. En base también a las causas. Otra cosa que me gusta hacer cuando estoy acompañando a personas que tienen patologías o cosas un poco más externas a la práctica es buscar esta información en internet. Hay muchas fuentes fiables de información médica. Normalmente suelen venir de hospitales o centros médicos en los que explican en detalle en qué consiste la patología, cuáles son los tratamientos estándar, los tiempos de recuperación, qué se suele hacer. Entonces, buscar esto en internet por una misma, conociendo al alumno y su condición, para tener mejor una idea de qué es lo que le pasa, es súper útil, ¿vale? Entonces, si no lo estáis haciendo, os recomiendo que lo hagáis. ¿Qué más? Vale. Y otra cosa que también es muy útil es tener una red profesional de apoyo, por ejemplo, con este ejemplo del nervio medio. Es interesante saber o conocer
profesionales que pueden ayudar con ese tipo de síntomas. Por ejemplo, aquí en Barcelona conozco a 2 osteópatas a los que derivaría esta persona para que buscaran una solución un poco más a largo plazo para sus síntomas, ¿vale? Uno es un osteópata que es fisioterapeuta y es muy bueno con temas de movimientos y lesiones. Otra persona es una osteópata que ha estudiado manipulación de los nervios, ¿vale? Entonces, basado un poco en la condición de la persona, pues pensaría, ay, pues si quieres puedes ir a ver a tal persona o tal otra, te paso su contacto, ¿vale? Es interesante como profesionales que somos tener una red profesional a la que podemos enviar nuestros alumnos cuando tienen patologías específicas o complejas o que requieren de intervenciones multidisciplinares. ¿Qué más? Voy a mirar un segundito los tiempos. Vale, estamos llegando a las 8:30. Entonces, os cuento, en conclusión, el yoga a menudo nos ayuda a aliviar y mejorar dolencias físicas, incluso algunas que no tienen diagnóstico y no sabemos por qué existen, ¿vale? Por eso mucha gente viene al yoga, porque quiere sentirse mejor. Pero hay veces en las que el yoga no mejora nuestros síntomas y es ahí cuando es interesante investigar un poco más a fondo, ir a ver un médico para que nos dé un diagnóstico y a partir de tener un diagnóstico empezar a decidir con qué tipo de intervención complementaria queremos probar para ver si nos ayuda un poquito más. Como os he dicho antes, es diferente tener como una patología a tener un poco de dolor por haber realizado más mal la práctica. Cuando tenemos dolores puntuales debidos a una mala ejecución de la práctica, esto se resuelve con facilidad comparado con patologías que son más específicas y que no conocemos en realidad. Entonces ahí es cuando, por un lado, nos tenemos que informar sobre la patología para saber en qué consiste y cuál es el tratamiento, y por otro lado, nos beneficia tener a quien enviar a nuestro alumno para que encuentre un alivio un poco más duradero, ¿vale? Mientras tanto, en la práctica siempre vamos a evitar forzar la parte del cuerpo que da síntomas, ¿vale? Pero cuando el problema es una patología, pues intentar resolverla nosotros solo con el yoga, bueno, para mí no es de lo más profesional, digamos. Tenemos que tener en cuenta que podemos también confiar en el trabajo de otros y mientras tanto enseñar un yoga adecuado a esa persona en el sentido que no forzamos la parte que le duele y no le pedimos hacer movimientos que no puede hacer y buscamos maneras de adaptar la práctica según lo que sí puede hacer para que pueda tener beneficios. De hecho, creo que los beneficios que percibimos en la práctica del yoga no tienen que ver con lo avanzado que es nuestra práctica a nivel de proeza física, ¿no? Sino más bien tiene que ver con la constancia y la capacidad de aparecer un día después de otro en nuestra esterilla e ir practicando. Y para ello nosotros, los profesores de yoga, somos muy importantes para nuestros alumnos porque les podemos animar, les podemos dar confianza cuando no la tienen en sí mismos, les podemos indicar variaciones de posturas para que puedan seguir practicando a pesar de tener molestias, lesiones, etcétera, para que puedan sentir los beneficios a largo plazo de su práctica, ¿vale? Pero cuando vemos que su situación física es complicada, pues no recordar que no es que toda la responsabilidad de su bienestar no recae sobre nuestros hombros y que podemos recomendar la ayuda de otros profesionales.
Vale, pues nada, lo dejo aquí para hoy. Os doy muchas gracias para todos vuestros comentarios y preguntas. He llegado a unas cuantas, no he podido tocar todas. Espero que os hayan sido de utilidad mis recomendaciones. Am, para recapitular, digamos, unas cositas que he estado diciendo o mencionando a lo largo de esta sesión es hacer preguntas para entender bien qué le pasa a esta persona, porque ya podéis ver que a veces como una persona da una descripción muy cortita, pero necesitamos más información. Algunas preguntas son ¿hace cuánto tiempo te duele? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Lo relacionas con un movimiento físico o una situación concreta? ¿O no? ¿Has ido al médico? Si es una patología, cuéntame sobre esta patología. ¿Te estás medicando? ¿Cuáles son las recomendaciones de tu médico? Etcétera, etcétera. Es decir, que con las preguntas podemos aprender mucho más sobre qué le pasa a esa persona y con sus respuestas podemos pensar en qué práctica podemos entregarle, ¿vale? Las preguntas valen oro. Aparte de las preguntas, si tenemos alumnos con patologías, interesante ir en internet, buscar qué es esta patología, cuáles las causas, las intervenciones estándar que se hacen a nivel médico, etcétera, para saber de qué se trata, no porque queremos curar, ¿no? Pero para entender bien con qué estamos lidiando, ¿no? En nuestra clase. Y todo eso para poder acompañar de forma más desde nuestro centro, ¿no? Porque a veces estas situaciones nos quizás a veces hacen sentir como inseguras o qué hago yo con esa persona. Pues puedes hacer mucho mientras siempre recuerdes que estás entregando una práctica de yoga en todos sus aspectos físicos, emocional, mental, etc. Entonces, conocer la situación de esta persona te ayudará a crear una práctica más a su medida y poderle apoyar a lo largo de su proceso de sanación. Vale, entonces estos son los takeaways, los tips que os podéis llevar de ese directo y espero que los ejemplos concretos os hayan servido. Eso, os cuento que la próxima semana nos vemos para hablar de teoría polivagal. Entonces la siguiente píldora irá sobre este tema porque la teoría polivagal es un bonus grande que añado a la edición de este año de Yoga y Lesiones para los participantes a la edición Premium. Así que hablaremos de ello el martes y el jueves. Y después solo nos queda una semana más. Y creo que en la semana previa a la apertura de inscripciones haré otro Q&A como este, quizás más extenso, para contestar a vuestras dudas de anatomía y yoga y también a vuestras dudas sobre el curso y los detalles del curso antes de abrir inscripciones. Ya han pasado casi 10 semanas. Pues nada, gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y nos vemos pronto. Chao, chao.